Bueno, pues nada, hemos dejado ya 2 minutitos para que la gente pueda entrar, no hay problemas. Así que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de Llave Spain. Y yo creo que esta tarde tenemos un webinar con unos profesionales, unos expertos de lujo que van a hablar y van a contarnos y a debatir también sobre tecnología y transparencia, ¿no? O transparency, como lo han titulado. Los presento y ahora cuento un poco brevemente 2 líneas de lo que nos van a contar. Pues nada, tenemos a Iván Montoto, que es Head of Engagement en Sander, a Óscar Rodríguez, Managing Director en Saxis Spain, a Benito Marín, Team Lead en Customer Success de Spain and Portugal en Integral Science, y a José Luis Casado, que es el CEO de AdWatch. Así que, como veis, tenemos a 4 tecnologías, que tienen tecnologías, que nos van a hablar un poco cómo sus tecnologías a través de la innovación pues van a mejorar, ¿no?, todo este ecosistema, ¿no?, porque es un ecosistema que ha cambiado mucho, que ha sido muy complejo y cómo a través de la tecnología podemos generar esa confianza que tanto hace falta en el sistema. Así que nada, sin más, os agradezco muchísimo a los 4 que estáis aquí y le doy paso a Óscar, que va a empezar. Simplemente decir a los que estáis detrás, a la audiencia, que luego van a contestar, aparte de que os van a presentar, luego va a haber debate, van a contestar las preguntas que tengáis. Por favor, utilizad el botón de preguntas y respuestas, no el del chat, porque para ellos va a ser mucho más fácil contestarlas. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Hola, muchas gracias, Belén. Bueno, como nos ha presentado, soy Óscar Rodríguez y yo voy a empezar contando un poco el panorama de la publicidad digital, de cómo ha ido evolucionando desde el principio de los tiempos y cómo cada vez se ha ido profesionalizando más, tecnificando más y haciéndose más complejo. Por así decirlo, bueno, en la primera campaña online ocurrió en el año 94. En España sí que es verdad que hasta yo creo que el 98, 99 no tuvimos las primeras campañas online al uso. Obviamente esto empieza en Estados Unidos y poco a poco se va extendiendo al resto del mundo. Para que os hagáis una idea, lo que hoy todos conocemos como ad servers o servidores de publicidad, pues el primer ad server no surge hasta el año 95. Y en España prácticamente hasta el 99 no se empieza a trabajar con ad servers. Al principio era todo muy rudimentario, las creatividades se ponían, como se suele decir, hard-coded, como si fuera una imagen que vemos actualmente en cualquier web. Al principio no había ni siquiera links o porque los propios clientes no tenían ni siquiera página web, con lo cual, pues bueno, estamos en esta época, por así decirlo, en el pleistoceno de la publicidad digital que hoy conocemos hoy. A partir del año 99, a nivel global, empiezan a surgir las primeras redes. Esto empieza a hacerse un pelín más complejo. Pues los soportes típicos vendían su inventario, empezaban a tener una parte de su inventario que sus equipos comerciales no eran capaces de monetizar. Entonces surgen esas primeras ad networks, esas primeras redes publicitarias, que lo que hacen es absorber parte o la totalidad del inventario publicitario y ofrecerlo al principio como si fuera una red ciega, sin explicar qué soportes aparecen ahí. Como os he comentado, pues en el 99 es cuando, o en el 98, 99 es cuando los primeros ad servers llegan a España. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, cosas que hoy ya damos muy sentadas, Google o la parte de Google AdWords no aparece hasta el año 2000. Los que somos un poco ya dinosaurios de esto, o sea, aparece en general mucho tiempo, pero los que llevamos un torno a 20 años o 20 y tantos años metidos aquí, para nosotros casi fue antes de ayer. Estamos hablando de la época de Terra y demás, cuando aquí en España estábamos con el ADSL. A partir de aquí, obviamente, todo se empieza a hacer un poquito más complejo. Hasta el año 2007 no nace la parte de lo que sería o lo que conocemos hoy como publicidad programática. En su momento se hablaba de Real Time Bidding o RTV. Aparecen los primeros ad exchanges y los primeros DSPs entre el 2007 y 2010. Y a partir de aquí ya todo, yo creo que se acelera y los que llevamos pues desde esos finales de los 90 metidos aquí, todo ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Surge todo el fenómeno de data en torno al 2012-2013 con la aparición de las primeras DMPs y todo el ecosistema publicitario cada vez se va haciendo más complejo.
Afortunadamente también se va cada vez profesionalizando más. Al principio todos los que trabajábamos en digital aprendíamos en el día a día y no existían como existen ahora pues seminarios o másters como puede dar IAB u otra entidad. Entonces era autoaprendizaje. Entonces esto cada vez se ha ido haciendo más complejo, se ha ido profesionalizando. También han aparecido desde esos años 2012, 2013, aparecen una multitud de tecnología, empiezan a surgir inquietudes nuevas en el mercado en el que las empresas empiezan a preguntarse, bueno, esto de la publicidad digital, que ha sido un boom, que está creciendo mucho, pero esto cómo se mide, esto cómo se controla, pero esto es seguro. Surge el término que ahora todo el mundo da por sentado, pero es de antes de ayer, que es el tema de la visibilidad o el viability. Oye, las campañas que estamos emitiendo son visibles. Surge todo el tema también del fraude publicitario y del tema del brand safety. Entonces, cada vez van apareciendo nuevas tecnologías que nos ayudan a ir superando este tipo de retos. Hemos pasado de una publicidad digital, por así decirlo, casi artesanal, a una publicidad digital cada vez más automatizada y surgen todas estas herramientas. Yo siempre digo en plan broma que en las primeras épocas de los años 90, pues una de las formas de vender publicidad o de las ventajas que se le ponía a la publicidad digital es que en publicidad digital todo se mide. Entonces, aquella persona que fue la primera en decirlo, no sé si acertó o nos puso a todos un San Benito encima, porque claro, todos los que trabajamos en digital somos conscientes de que cada vez se nos exige más y que se nos exige mucho más que incluso otros medios, incluso pues medios más tradicionales, pues yo que sé, como la prensa o como la tele, nadie pone en tela de juicio las métricas de si la difusión o la tirada o los espectadores. Y sin embargo, aquí en digital todo se cuestiona, ¿no? Pero esto es real, esto es seguro, esto es visible. Nadie te pregunta si en televisión, por ejemplo, la gente cuando llega un corte publicitario se levanta y va al baño. Pues sí, el spot se ha servido, pero no ha sido visto por el telespectador. Pero bueno, no quiero enrollarme. Entonces, al final, la programática la programática a fecha de hoy se sigue extendiendo. Lo que estamos viendo es que todo lo digital tiende a ser programático. Ya, por así decirlo, hemos conquistado la parte de display, la parte de vídeo, la parte de audio estamos con ella bastante avanzada. Hemos visto un boom en los últimos meses o en el último año en el tema de exterior. También se habla de toda la parte de televisión programática. Toca todos los palos, todas las fases del funnel, desde la parte más de branding hasta la parte más de performance. Incluso ya a finales del 2019, principios de 2020, surgen unas nuevas tecnologías, o se empieza a utilizar nuevas tecnologías, como es el caso del blockchain, para ayudar justamente a trabajar sobre esta transparencia en el mercado y a poder medir, certificar que todo lo que está saliendo es lo que dicen las máquinas, porque también todos los que trabajamos o todos los que trabajáis en digital, sabéis que cuando hay dos máquinas midiendo lo mismo, en general cada una va a medir una cosa diferente. Pero bueno, eso como diríamos, es un fallo en Matrix y eso, entre comillas, todo el mundo lo da por sentado. A partir de aquí y haciendo una especie de analogía desde esa evolución del 94 al 2020, ¿cómo ha sido esa tecnología o cómo han sido esas métricas? Pues al principio no existían tecnologías para medir, con lo cual los primeros años o la parte final de los 90 no había ningún tipo de medición. A partir de ese año 99-2000 empiezan a surgir los ad servers para publishers, los ad servers de soporte. Un poquito más tarde ya surgen los ad servers de agencia, con lo cual ya aquí empiezan a surgir esas discrepancias entre lo que mide el ad server del publisher y el ad server de agencia. Según vamos metiendo más agentes en la ecuación, pues ya no solamente mide el ad server del publisher y de la agencia, sino que también mide el DSP, aparecen los verificadores como en este caso Integral Ad Science, y ya para rematar la faena, pues ya en estos años 2020 ya no solamente tenemos la medición del ad server, del publisher, de la agencia, los verificadores, y aparecen estas nuevas empresas, como es el caso de AdWatch, que son, por así decirlo, certificadores. Serían esos notarios, ahí con el permiso de José Luis, que me dejó utilizar la palabra, serían los notarios que certifican que lo que dicen estas máquinas que se está emitiendo y de la manera que se está emitiendo es algo real. Y a partir de aquí yo os he presentado un poquito el panorama y doy paso a Iván para que hable pues, desde el punto de vista de uno de estos agentes, en este caso Sander, desde el punto de
de vista de una tecnología, de un DSP y un exchange, cómo ponen ellos estas herramientas y estas tecnologías que tienen pues, para trabajar en esa parte de transparencia. Así que, Iván, todo Perfecto. tuyo. Muchas gracias, Óscar. Ya. La verdad es que, bueno, Óscar nos ha hecho una gran introducción y la verdad nos ha servido mucho de contexto. Yo también quería introduciros un poco cómo lo vemos, ¿no?, desde Sander a día de hoy. Los hábitos de los consumidores están evolucionando y quizás de una manera más forzada, ¿no?, ahora por la pandemia, pero estoy seguro de que muchos hábitos nuevos, ¿no?, y nuevas maneras de consumir medios han llegado para quedarse. Aquí, por ejemplo, os estoy comparando datos según eMarketer y seguro que, por ejemplo, el streaming vídeo pues, está aumentando sobre todo en dispositivos como Connected TV. Ahora tenemos muchas opciones para conectar, más dispositivos, donde sin duda los reyes van a ser las Smart TVs y en general cualquier Connected TV, y habrá nuevos formatos, ¿no? Un poco, este sería un poco el panorama. Creo que no os digo nada nuevo si os digo que la conectividad y en general Internet está democratizando y aumentando todas las opciones que tenemos de ver contenido, pero en la siguiente diapositiva, pues como todo lo nuevo nos trae nuevos retos, ¿no? Todo lo que se ha relacionado siempre con Internet y los nuevos usos va más rápido que nosotros mismos como industria, y para adaptarnos a ellos deberíamos tener en cuenta estos retos, ¿no?, que os estoy planteando. El primero sería el aumento de plataformas e ineficiencias, que es verdad que a veces tener nuevos dispositivos, nuevos canales, complica un poco más el tema de las activaciones y tenerlo todo bajo control. Al traer nuevas plataformas, la transparencia es un must, yo creo, y además así aprendemos todos juntos y donde podamos ayudar a tener todo más bajo control entre plataformas y tecnologías, ¿no?, como puede ser un IaaS o un AdWatch. También tenemos nuevos retos, como es el tema de la data fragmentada. Perdona, José, para volver para atrás. Eso, la data fragmentada, que empieza, sobre todo se empieza a generar muchísima más información de muchísimas más fuentes, y agruparla y digerirla a veces se complica un poco más, ¿no? Tendríamos que ver cómo podíamos hacerlo más fácil entre todos para tenerlo integrado. También combatir el fraude desde el minuto 1, porque habiendo nuevas oportunidades, pues siempre existen verificadores como IaaS o incluso como AdWatch para evitarlo y detectarlo desde el minuto 1. Y también creo que deberíamos ser transparentes eso, sobre todo para tenerlo más claro y aprenderlo todos. En la siguiente diapositiva planteo que la verdad es que la confianza del ecosistema programático a veces ha sido limitado, ¿no?, un poco también por todo el contexto que he ido contando a Óscar. Y aquí podemos entonar un poco el mea culpa a veces por no haber hecho quizás la pedagogía suficiente para transmitir esa confianza, ¿no? Porque este tipo de datos, como que, por ejemplo, el 79% de los anunciantes están preocupados por la transparencia en la cadena de valor, también aporta mucho, y seguro que Benito y José Luis luego podrán seguir comentándolo. O que, por ejemplo, el 50% de los presupuestos de programática a veces se dan un poco por perdidos, ¿no? No se sabe en qué se está yendo o dónde se está yendo este tipo de fees. Hay estudios recientes, que lo pongo a continuación, donde se dice que más o menos el 30% de la inversión programática se quedan intermediarios, ¿no? Y creo que es nuestro deber como industria también explicar la necesidad de estos intermediarios y la implicación que tienen muchas veces para buscar esa eficiencia dentro del target, porque es verdad que si estás activando data, si estás utilizando verificadores, etcétera, pues todo está mucho bajo control y llegaría más inversión incluso a los propios medios. A continuación, planteo, ¿no? O sea, que como todos los problemas también planteamos cómo resolverlos. O sea, al final la transparencia no, es una responsabilidad compartida entre todos los agentes, no únicamente de las tecnologías, sino a veces también, como planteo en la siguiente diapositiva, que los proveedores creo que deberíamos de dar muchísima más visibilidad a nivel de fees y partners, pero una visibilidad bien explicada, o sea, para que podáis entender pues, cómo funciona, etcétera. Auditar todos los partners con los que colaboremos en las tecnologías, pues evidentemente, pues con un IaaS, con un AdWatch, con otro tipo de tecnologías, pues tenerlo más auditado y controlado, y confirmar efectivamente que se cumple un mínimo de requisitos de compliance y que se están cumpliendo los KPIs que siempre indicamos, ¿no? Y que no esté certificado de valor. Los anunciantes también deberían tener un poco el ownership, desde mi punto de vista, de todos estos temas. Sobre todo, por un lado, y con nuestra ayuda, entender qué valor aportamos cada tecnología y entender dónde se está gastando su inversión de medios y cómo está llegando su inversión.
También es creando a veces estrategias de cómo hacen con todo este inventario, con todo este supply, eligiendo los partners y eligiendo los canales que aportan más valor también para sus estrategias. Y luego confirmar que su marca aparecerá en entornos confiables donde realmente se puedan sentir cómodos, y aquí IAS también seguro que luego nos podrá explicar Benito muchísimo, muchísimo más. La transparencia, como planteamos, ya no es una opción, es un commodity y deberíamos empezar a tenerlo sobre todo más claro. Deberían saber los anunciantes y todo el ecosistema cuáles son los fees en el sentido de qué es lo que me cuesta, para que luego ellos también puedan elegir el valor, ¿no? Un partner en función del valor que le pueda aportar, también incluyendo los costes. También nosotros como tecnologías deberíamos empezar a ayudar a los anunciantes y dar data comprensible, ¿no? Porque es verdad que nosotros somos capaces de generar muchísimos reports y dar muchísima información, pero hay veces y para eso también existen perfiles en las agencias, que Óscar también lo podrá corroborar después en el debate, que se necesitan estos perfiles para dar más digerida y ayudar a los anunciantes a comprender, ¿no? Todo este tipo de información, cruzar, etcétera. También el tema de los data analysis que se empiezan a existir. Y luego, pues, deberíamos hacer de la transparencia algo sencillo para ayudar también, sobre todo, en la toma de decisiones, porque si a veces no se entiende, por mucho que expliquemos en qué consiste todo, cómo se está trabajando, etcétera, pues tomar la decisión adecuada en el momento adecuado, y sobre todo en un entorno como estamos viviendo ahora mismo con pandemia, que el retorno se mide muchísimo más, pues tiene muchísimo más sentido, ¿no? La solución que proponemos desde Sander a todo este tema de todo este tema de transparencia y ayudar también a los anunciantes y a las agencias es principalmente crear en la siguiente diapositiva os lo planteamos, crear un marketplace, ¿no? propio. Es verdad que hay tendencias ahora mismo que en Europa esto ya ha llegado para quedarse en agencias y en anunciantes. En España se está empezando a plantear, incluso con el propio Grupo, ¿no? Estamos viendo opciones para crear un marketplace. Hay anunciantes que en breve saldrá una nota de prensa que también están creando su propio marketplace, donde ellos están, por un lado, construyendo en base a unos parámetros que ellos quieren customizar, qué tipo de inventario necesitan, qué tipo de partners quieren que auditen todo este inventario, y tenerlo todo muchísimo más bajo control. De esta manera también lo que se busca es reducir ineficiencias en la inversión publicitaria y reducir costes, aunque se crea que se mete un nuevo eslabón en la cadena, ayuda a veces a elegir, a hacer este cherry picking del mejor inventario, de los mejores partners, y también ayuda a eficientar todo esto muchísimo más. Aumenta el revenue, que al final llegan a los propios medios para aumentar tus campañas, ¿no? El valor que llegan a tus campañas, y al final se está ganando en eficiencia. Y hasta aquí un poco lo que he querido aportar. Benito seguro que os podrá aportar mucho más y elaborar, ¿no? como un partner como Integral Science colabora con todo el ecosistema. Y luego, pues, si queréis preguntarnos cualquier cosa, estoy disponible. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar tan interesante. Bueno, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de un verificador de calidad de medios, primero nosotros somos un third party. Somos absolutamente independientes de cualquier otro jugador. Como consecuencia, nosotros hemos nacido, este tipo de empresas hemos nacido con este objetivo, que es dar transparencia, como por ser un third party. Es nuestro objetivo, dar transparencia al mercado. Viendo un poco las cosas que somos capaces de ofrecer a lo que es al sector, a la industria, yo creo que hay como tres bloques en los cuales nosotros podemos aportar esa transparencia. La primera es transparencia en los procesos de medición y optimización. Nosotros, evidentemente, siempre explicamos cómo son las mediciones, pero yo he querido resaltarlo en este foro para que quede muy claro cuáles son los procesos por los cuales medimos esas campañas en los media partners. En segundo lugar, están la transparencia al ofrecer los resultados, que sean resultados que toda la industria, toda la cadena de valor pueda acceder a ellos de una forma transparente, perdón por la redundancia,
Y para que no parezca que hay una predominancia por parte del cliente o por parte del media partner, sino que todo sea para todos por igual. Y luego, por otro lado, que los servicios que se puedan ofrecer para esa medición de calidad de medios sea también para toda la cadena de valor, o sea, tanto para la oferta como para la demanda. Entonces, la primera parte es la transparencia en los procesos de medición. Entonces, nosotros vamos a poder hacer la medición básicamente en dos entornos. El entorno de compra directa y programática post-bid, es decir, una vez que sale la impresión, medir qué ha pasado, que el proceso es el siguiente. Sí, pasa a todas. Lo que hacemos es que vamos a mirar el marco de referencia, el entorno donde va a aparecer esa impresión, la evaluamos y luego actuamos. Actuamos en base a lo que nuestro cliente ha decidido. Si va a aparecer un marco en un entorno en el cual el cliente no está interesado, lo podemos bloquear, o si no quiere bloquear, simplemente indicamos que ha salido un nivel de impresiones concreto que no ha cumplido con los requisitos iniciales. ¿Cómo funciona un poco esto? ¿Cómo funciona el proceso o el flujo, ¿no? Digamos que cualquiera de nosotros entra en una página web. Ahora mismo entramos en una página web. La página web tiene un código, como sabes, y hay una línea que es el ad server. Ese ad server tiene un mogollón de campañas de cualquier grupo editorial. Dice, anda, que tengo que lanzar esta campaña. Y esta campaña reside en el ad server de Saxis. Entonces, corriendo va a Saxis y dice, oye, que necesito una campaña, necesito que me mandes esta campaña que me has comprado, mándame la creatividad. En ese momento, esa creatividad tiene nuestra parte, tiene nuestra tecnología. Entonces, justo antes de lanzar esa creatividad de vuelta para que aparezca la página web, nosotros lo que hacemos es, medimos el viewability, miramos a ver si esa llamada, esa petición la ha hecho una persona o la ha hecho una máquina para identificar el fraude. Y luego, por otro lado, miramos a ver el contenido en el cual va a aparecer para ver si se ajusta a lo que el cliente quiera aparecer o no. Quiero incidir en una cosa que para mí es muy importante y quiero que quede completamente claro. Nosotros nunca decimos que un contenido sea bueno o malo. Yo soy un third party. A mí me da absolutamente igual el contenido que sea. Yo lo que hago es ver qué contenido hay y decirle, y mirar dentro de lo que las especificaciones que mis clientes dicen, si yo permito o que no permita que se haga esa creatividad. Es decir, hay contenidos de un fenómeno atmosférico, que hay un volcán y hay una marca que no quiere aparecer en volcanes. Y es un artículo que ha sido redactado por profesionales como la Copa Un Pino o por premios Pulitzer. Aunque sea de esa forma, si el cliente no quiere aparecer en contenidos de volcanes, yo voy a hacer que no salga de contenido de volcanes, pero yo no voy a decir en ningún momento que ese contenido sea malo. Eso es muy importante. Es decir, nosotros no evaluamos contenidos, si son buenos o malos. Nosotros vemos qué tipo de contenido estamos viendo, como ahora veremos después, y a partir de ahí dejar que una impresión salga o no. Eso tiene que quedar muy claro, que nosotros no evaluamos ese tipo de cosas. Evaluamos la clase de contenido que es y la macheamos con las especificaciones que nos piden nuestros clientes, ¿sí? Entonces, esto es cómo funciona, termino el proceso. Entonces, si nosotros vemos que esa impresión realmente, ese marco de referencia es correcto, lanzamos esa impresión, ¿vale? Entonces, eso es en lo que son entornos de compra directa o de post-bid, es decir, una vez que la impresión ha sido comprada mediante el DSP y ha sido asignada. Pero también vamos a entrar en los procesos pre-bid. Aquí lo que ocurre es que nosotros entramos en los filtros que cualquier DSP, porque trabajamos con todos los DSP de mercado, Sander también, evidentemente, tienen. Entonces, los trading desk o el propio DSP, según cómo compre, o el propio cliente, según cómo compre, puede acceder a los filtros de ese DSP. Entonces, puede decir, oye, mira, no quiero aparecer en contenido que sea contenido adulto o contenido de alcohol o contenido de violencia, por ejemplo. Eso como a niveles globales. Luego también en cuanto a contenidos verticales, con una serie de segmentos que podemos ver después, ¿no? Pero además solamente quiero aparecer en contenido que sé que tiene un viewability por encima del 60%. Y además no quiero que pujéis por impresiones que sabemos que son fraude.
Entonces, como veis, aquí lo que hacemos es que cuando se va a proceder esa puja, el filtro lo que hace es decir, oye, no pujes por esto porque no cumple con las condiciones que el cliente ha puesto. Aquí hay 3 ejemplos. Pues el primer caso, que es un contenido de adultos, pues decimos que no se empuje por eso, ese filtro actúa de esa manera. En el segundo caso, que el viewability no cumple, pues tampoco se empujará. Solamente dejaríamos o ese filtro dejaría que pujara cuando cumple todas las alternativas. Como veis, aquí la medición es en tiempo, no puede ser en tiempo real. La anterior sí, acordaos del flujo que hemos pintado. Nosotros entramos en tiempo real corriendo a ver qué contenido hay o que si es un robot o es una persona quien está generando esa impresión. Aquí no, esto es un filtro. Entonces lo que hacemos es que el acuerdo que tenemos con todos los DSPs es que hay una coordinación cada 2 o 3 días de la puntuación de todas las páginas que se miden para ver si cumplen determinados requisitos. Básicamente es como es. Entonces, en esta primera parte de la transparencia en la medición tenemos esos 2 elementos, es decir, la medición es en tiempo real, en entornos de compra directa y en programática en post-bid, y por otro lado en las compras pre-bid mediante los filtros. Así es como funciona un medidor de calidad de medios. ¿En qué otra parte o en qué otro aspecto nosotros podemos ayudar, de hecho ayudamos, para dar transparencia a la industria? Nosotros compartimos con los media partners, es decir, con los soportes, cuando un cliente, mediante una agencia o directo, le va a medir las impresiones que genera en su campaña. Para ello enviamos un documento, que es el que tenéis a la izquierda, un documento diciendo, oye, que sepas que el cliente para la campaña X te va a medir 25 millones de impresiones, te va a medir el viewability, te va a medir el fraude, te va a medir el brand suitability de esta manera, si abre palabras clave de bloqueo, si va a haber un listado de blacklist, de URLs, te va a medir con estos niveles de brand suitability con respecto a contenidos de adulto, contenidos de alcohol y tal, te va a medir de esa manera. Y además, ¿te va a bloquear o no te va a bloquear? Es decir, nosotros decimos siempre a todos los media partners esta información para que todo el mundo sea consciente de que ahí va a haber una medición. El que compra, porque es el que la genera, evidentemente, y el que está vendiendo lo que es la oferta, el que va a ser medido. La campaña arranca, la campaña funciona. Una vez que está funcionando, nosotros vamos a dar informes, suministramos informes, tanto evidentemente a los que han comprado como a los media partners. El mismo dato. Es decir, si en una página, perdón, si un media partner, un soporte, una creatividad, lo que es un ad placement, da este dato de viewability en este momento, ese dato lo sabe el comprador, la agencia o el cliente, y el vendedor, es decir, el soporte. Es decir, ambos ven datos y ven el mismo dato. Los anunciantes lo ven de una manera y los soportes van a recibir información periódicamente, que incluso pueden elegir si diariamente, en plan semanal o mensual, todos los datos que están pasando de esa campaña en sus soportes. De esa manera, el gran beneficio de esto es no conocer solamente que se están generando una medición, una métrica, sino damos la posibilidad para que los media partners puedan optimizar y puedan ver, ay, mira, pues miren, estos contenidos los viewability son un poco peor, o aquí parece que tal, y que pueden hacer lo que sea, lo que se considere oportuno para que los media partners puedan optimizar. Eso es muy importante y forma parte del proceso de transparencia. Es decir, yo te mido, nosotros te medimos, pero oye, te damos herramientas para que puedas optimizar y pueda funcionar mejor todo lo que son las campañas. Entonces, el tercer nivel es evidentemente que haya soluciones para toda la cadena de valor. Es decir, que al igual que nosotros suministramos servicios para que los anunciantes o las agencias puedan medir calidad de medios, que también los media partners pueden hacerlo. Básicamente, se miden muchas cosas, pero básicamente los 3 grupos grandes, a modo de recuerdo, para que todos lo sepáis, aunque seguro que lo sabéis, son estas 3 métricas. Fraude, lo que hacemos es que nos aseguramos que la impresión ha sido generada por un humano, no por una máquina, ¿no? Porque además,
Esto es delito, porque quien hace esto es para enriquecerse, no es un error que ha ocurrido. De hecho, se puede detectar y detectamos cuando, bueno, es un proxy o es otra serie de cosas. Pero aquí el problema es que los bots no surgen aleatoriamente, surgen para que un señor se enriquezca, y eso es delito. Entonces, aunque los niveles de fraude en España son bajitos, son en torno a 0,6, hay que eliminarlos porque mientras que se esté generando eso, hay un señor que se está enriqueciendo a costa de eso, con lo cual es importante. Luego está el viewability, que también un poco lo conocemos todos, ¿no? Que es medir que esa impresión ha sido vista. Y nosotros, evidentemente, utilizamos los criterios que dicta el IAB junto con el MRC. Por ejemplo, en display, como sabéis, que se vea el 50% de la superficie durante un segundo, o en vídeo durante 2 segundos consecutivos. Aunque luego se puede personalizar, algunos clientes quieren sus propias métricas de lo que ellos consideran, pero se puede configurar, pero sobre todo dar las métricas que la industria ofrece. Una cosa muy importante de los medidores como nosotros de calidad de medios es que tenemos que estar certificados por el MRC para que vosotros os sintáis cómodos y seguros a la hora de que las formas que tenemos de medir son las correctas. Es decir, que no es que nos hayamos juntado 4 amigos, hemos montado esta empresa y decimos lo que es viewability o no, según lo que nos apetezca. No, nosotros tenemos unos criterios por los cuales tenemos que pasar unas certificaciones para que, ofreciéndolas, os sintáis seguros de que las métricas se van a medir como se tienen que medir. El tercer elemento que medimos, como también sabéis muy bien, es el brand suitability. Básicamente lo que antes se llamaba también brand safety. Brand safety hace siempre referencia a estar a salvo de contenido, que parece como muy temeroso, pero digamos que todas las soluciones que van apareciendo ahora, lo que buscan es mantenerse al brand suitability, es decir, vamos a buscar estar en entornos buenos en lugar de solo evitar estar en entornos malos, que ya veis que no es lo mismo. Para ello lo que hacemos es, las nuevas tecnologías que tenemos permiten entrar en el contenido, leer el contenido semántico, leerlo, qué significa, y ver también el sentimiento y la emoción que contiene ese contenido. No es lo mismo decir, oye, yo no quiero estar en contenido COVID para nada, que decir, oye, no quiero estar en contenido COVID cuando se hable mal, pero no me importa, quiero estar en contenido del COVID cuando se hable bien. Ya hay vacunas, ya esto está fenomenal, ya podemos irnos a la playa, ya no hay que estar encerrados en casa. Yo creo que a las marcas les gustará estar en esos entornos. Entonces nosotros vamos a poder combinar esos elementos creando segmentos. Entonces esos segmentos contendrán unas categorías temáticas o verticales de industria y luego también ese sentimiento que se aplique y de esa forma vamos a medir. Esos son los segmentos que he dicho yo antes, que cuando miramos una página vemos si los contenidos que vemos machean con los criterios que el cliente ha querido, ¿vale? Pues estos son los criterios. Como he dicho, las soluciones son para toda la cadena de valor. Entonces, en este caso, damos la posibilidad a los media partners también para que ellos sepan que en una campaña se les va a medir por unos segmentos de brand suitability para que cuando vayan a lanzar campaña no lancen en contenidos que ya se sepa que tienen esas temáticas o los contenidos o esas emociones. De esa manera, si se bloquea, no pierden esa impresión. Es decir, un ejemplo, un cliente no quiere aparecer, por ejemplo, el mismo ejemplo de antes, en contenido COVID. Si aparecen en páginas que tienen contenido COVID, va a saltar alarma, incluso se puede bloquear, con lo cual no se genera esa impresión en el media partner. Y si no hace un passback, realmente va a perder esa impresión. Nosotros podemos decirle, oye, mira, que eso va a ocurrir, entonces no sirvas esa impresión en contenidos que lo del COVID. Y entonces no habrá esos bloqueos. Para que veáis que este tipo de tecnología ya permite ayudar tanto a la demanda para que eso no ocurra, como a la oferta, es decir, a los media partners, para que intentemos machear lo más posible lo que unos quieren con los que otros ofrecen. Y así las cifras serán mucho más bajas, nos entenderemos mucho mejor y sobre todo será mucho más transparente todo el proceso, ¿no? Y ya por último, a modo de resumen, digamos que lo ideal es eso, es poder ofrecer soluciones a ambas partes de la cadena de valor, a todos los elementos de la cadena de valor, para que de esta manera se reduzcan las discrepancias. Se
genere un círculo virtuoso de, no sé, de comunicación entre ambas partes, de confianza, que permita, dentro de esa confianza también, una optimización por parte de los media partners. Y de esta forma que haya mucha más armonía a la hora de la medición. Y doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En principio, dar las gracias a IAB por formar parte de esta mesa. Y para mí de verdad es un placer compartir mesa con estos grandes profesionales que llevan toda la vida en publicidad, en tecnología. Y de verdad que escucharles, para mí, cada día aprendo más con ellos, ¿no? En nuestro caso, nosotros montamos AdWatch con el mismo propósito que ha comentado Benito, ¿no? Aportar un poquito más de transparencia, ¿no?, a lo que es un ecosistema cada vez más complejo, ¿vale? Entonces, cada vez es más complejo, como bien ha comentado Óscar. Al final, lo que estamos viendo desde el año 2000, nosotros que hemos podido ver todas estas cosas, es que la tecnología, o sea, a medida que va creciendo el inventario, van creciendo una serie de tecnologías, ¿no? Y nosotros, como empresas de tecnología, vamos adoptando esas tecnologías a medida que vienen y vamos haciendo del entorno un poquito más seguro y mucho más sofisticado. O sea, en el caso de agencias, Óscar con Saxis es una pasada cómo trabajan. Fiabilidad, transparencia total, y tienen unos algoritmos y una tecnología por debajo en Saxis que son bastante potentes. Con Iván pasa un poco lo mismo. O sea, la herramienta de Sander sigue siendo una pasada como DSPs y demás, una calidad increíble. Y luego el tema de Benito, 3/4 de lo mismo. O sea, al final tenemos herramientas que actúan en el medio de la cadena, o sea, unos se encargan de servir lo que es la publicidad, y en medio de una cadena tenemos herramientas como ellas que son ultrapotentes para detectar ciertas cosas, ¿no? Poner de acuerdo al cliente en lo que quiere servir y dónde quiere estar, leer las páginas de destino, y en función de lo que ve en un sitio o en otro, pues ellos detectan que hay que servirlo o no hay que servirlo, ¿no? Y eso da una calidad increíble. ¿Qué pasa? Pues que al final, pues como todo en la vida, aparecen nuevas tecnologías, en este caso el tema de blockchain, que como veis en estas gráficas, cada vez tiene muchísima más inversión, ya no solo en la aplicación de patentes, sino como inversión de empresas o sea, el crecimiento es exponencial, hablamos de más de un 52%. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es la única tecnología que es capaz de trazar de origen a destino de lo que pasa en una transacción. Ya en este caso es publicidad, pero puede ser cualquier otro campo, ¿no? Sus principales características son estas: es la trazabilidad, seguridad, transparencia y la inmutabilidad. ¿En qué consiste en cada una? Como os he comentado, en el caso de tanto de Óscar como de Iván, que trabajan un poquito de la mano, se encargan de subir unos códigos para servir esa publi. En el caso de Benito, actúa en el medio para hacer eso, para dar una calidad extraordinaria, ¿vale? ¿Y qué es lo que aporta esta tecnología nueva que entra basada en blockchain? Pues esa trazabilidad que necesitaba lo que es el sector. Al final nosotros somos capaces de trazar de origen a destino qué pasa con todas esas cosas que se están lanzando, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Hasta ahora nosotros subíamos un código, un DSP o un ad server, y ahí los anunciantes tenían miedo, porque durante esa subida de ese código al ad server hasta el destino que se servía una impresión, nadie sabe qué pasa en el camino. Nadie sabe qué pasa con esos códigos. Entonces perdíamos un poco de conocimiento de lo que pasaba en ese camino, y gracias a estas tecnologías lo que conseguimos es prácticamente eso. En primer lugar, asegurarnos que los códigos desde origen que se suben a un DSP o un ad server son inmutables. Nadie va a poder modificarlos. Una vez nosotros aportamos esta tecnología a ese código, hacemos cada código, cada tag inmutable, ¿vale? Y evitamos que esos códigos puedan ser manipulados durante el camino para que el dato que pueda recoger un IAS no sea manipulado en función, o sea, en beneficio de un tercero, ¿vale? ¿Eso qué aporta? Aporta transparencia, ¿vale? Una vez se ha servido la impresión, cuando el tema de IAS ha actuado y se sirve esa impresión, otra de las cosas importantes que aporta esta tecnología de blockchain es la seguridad y la inmutabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que el dato recogido de toda esa impresión, nosotros tratamos las impresiones como únicas.
se encriptan con una encriptación bastante compleja en códigos alfanuméricos llamados hashes de 256 bits, que lo que hacen es recoger toda esa información de esa impresión, siempre y cuando se haya mostrado, siempre y cuando se haya producido una serie de eventos, se recogen, se encriptan y automáticamente se guardan en la cadena de blockchain. Para quien no lo sepa, una cadena de blockchain está formada por bloques. Y esos bloques son inmutables, es decir, nadie puede tocar el contenido de esos bloques. ¿Vale? Eso es prácticamente imposible utilizando una red pública como nosotros utilizamos, que es la red de Ethereum, que alguien manipule esos datos. Vamos, no ha pasado desde el 2009-2010 que nace, nadie ha sido capaz de alterar ningún tipo de contenido dentro de los bloques. ¿Qué nos aseguramos con esto? Pues nos aseguramos lo que todo el mundo quería. O sea, al final tenemos una agencia que sube una creatividad por parte del anunciante o un Sander, con tecnologías alucinantes, un IAS que actúa en medio y te da esa calidad y esa transparencia para que todo el mundo sepa que la publicidad se sirve donde tiene que servir, y el soporte está contento porque al final la publicidad que va a mostrar es de calidad. Y nosotros lo que hacemos prácticamente es asegurarnos desde origen a destino, envolviendo todo, que nadie toca nada y que el dato recogido no es manipulable por nadie. Es un tercero de confianza que ni siquiera nosotros somos propietarios del dato. Se guarda, como os he comentado, en la red pública de Ethereum mediante una encriptación compleja y nos aseguramos de que ese dato es inmutable, para bien o para mal. O sea, el dato recogido de esa impresión, se sirva donde se sirva y cómo se sirva, se guarda automáticamente aquí y queda grabado para mostrarle al anunciante o para quien tenga acceso a esta herramienta de forma clara y transparente, con el fin de aportar ese punto de innovación, ese punto de transparencia que está básicamente demandando tanto el mercado. Y poco más tengo que decir yo también. Si queréis podemos pasar al turno de preguntas, que hay algunas. No sé si mis compañeros quieren aportar algo más. Pues empiezo con las preguntas. Perfecto. Vale. Yo creo que esto va para Iván. ¿A qué te refieres con crear tu propio marketplace? O Sí, que una pero cree su propio marketplace. porque es verdad que a veces hablar de marketplaces es como un poco etéreo, ¿no? Yo en lo que me refería principalmente y lo que estamos viendo de tendencia en Europa, por ejemplo, es un término que se llama curation, ¿no? Lo que es, hay tecnologías, incluso nosotros, por ejemplo, Sander, tenemos la nuestra propia desde el lado del SSP, que lo que hacemos es facilitar como un acceso, sería una especie de plataforma donde el anunciante o la agencia conecta todo el inventario que sea vía deals, o sea, de nuestros partners, por ejemplo, de los publishers que utilizan nuestro SSP, pero también de otros SSPs, o sea, que aquí no había problema, la tecnología sí que se entiende, y sería crear únicamente, conectar el inventario que el anunciante o la agencia considere que sea mejor, luego incluso preparar vuestros propios filtros en base al objetivo de campaña, pues que conectar, por ejemplo, inventarios es una campaña de vídeo con cierto viability según IAS, por ejemplo. Pues venga, vamos a intentar ya hacer este prefiltro desde el lado de la venta del inventario. O, por ejemplo, que tenga emplazamientos que hayan clicado en el último mes o tengan un CTR de tal impresión, y ya por lo menos damos esa transparencia, por un lado, de la calidad que tendría el inventario, por otro, se están utilizando verificadores que también te van a pasar esta calidad de este inventario, incluso certifiquen que se está cumpliendo pues, en los contextos que tú quieres, o incluso incluir o excluir contenido, como comentaba, por ejemplo, antes Benito con el tema del COVID, pues igual hay anunciantes que no quieren que se haga su campaña por el producto que estén en este momento, este tipo de cosas, o yo que sé, una aerolínea, por ejemplo, que igual ahora con el tema del COVID, pues para animar a la gente a viajar, precisamente igual no es el mejor emplazamiento, ¿no? Y principalmente es a lo que me refería. No sé si te he ayudado a entenderlo un poco más, pero sí que yo creo que merece una sesión o incluso hacer un follow-up si necesitas cualquier información. Vale, siguiente pregunta va para Benito. En fraude, si el publisher confirma impresiones entregadas, ¿dónde podría entrar un bot? La pregunta es muy buena. Y te agradezco porque a lo mejor me ha dejado ese matiz cuando he explicado el flujo de la información, el flujo de por dónde va la creatividad. Si nosotros detectamos que es un bot el que ha generado esa impresión, porque un bot puede generar una impresión de un publisher
ajeno. O sea, puede entrar, puede hackear cualquier cabecera y puede generar impresiones. Entonces, si nosotros detectamos que esa impresión se ha generado por un robot y el cliente ha elegido bloqueo, nosotros paramos esa impresión, no se genera esa impresión. Entonces, lo que ocurre es que el robot ha generado la página del Media Partner, la ha generado una petición de publicidad, pero no se ha devuelto la publicidad. Es decir, esa impresión ha contado en el sistema editorial del Media Partner, ha contado en el ad server del propio Media Partner, pero no ha contado en el ad server de la agencia, porque nosotros lo hemos parado. ¿Vale? En un ejemplo un poquito con más volumen, ¿no? Imagínate una campaña, 100.000 impresiones. Entonces, hemos bloqueado 90.000 por fraude, imagínate, ¿vale? Entonces, el Media Partner ha contado 100.000. Entonces, él, con sus herramientas, habrá visto o no, seguramente que sí, evidentemente, que ha habido algunos puntos de fraude, ¿no? de robots que han entrado. Nosotros, o mejor dicho, la agencia, la sede de la agencia dirá, oye, yo he detectado 90.000 ads, yo he servido 90.000 ads, dice el soporte, pero es que yo te he pedido 10.000, perdón, te he pedido 100.000. ¿Discrepancia? No, no hay discrepancia. Hay otro cajón que es impresiones bloqueadas, donde están las impresiones bloqueadas por fraude. Entonces, 90 más 10 suman los 100.000 que ha pedido el Media Partner. Entonces, el Media Partner, pues, el robot ha entrado ahí, lo ha pedido, pero nosotros, si el cliente nos pide bloquear, nosotros esa impresión no sale. Entonces, por eso está esa separación. No sé si me explica. Vale. Siguiente pregunta va para ti, Benito, y para mí. ¿Vale? Yo voy a dar mi visión, o tú das tu visión, yo luego de la mía. Si está IAS, o sea, si se aplica a IAS, ¿el dato no es inmutable? Si quieres contestar tú, yo voy a dar mi opinión después. Bueno, igual, a ver, el dato, digamos, hay que decir, inmutable, en nuestra parte, inmutable no es en el sentido de que yo detecto que hay, estamos hablando de fraude, ¿no? Por ejemplo. No, del dato recogido, o sea, al final, si tú cuentas 1 millón de impresiones, si ese millón de impresiones es manipulable o no por vuestra parte. O sea, No. entiendo que no. No, sé. no, porque de hecho los que seguramente que en el foro que hay aquí algunos clientes nuestros, cuando se bajan los informes, seguro que les sale una ventanita que pone read only. Read only. ¿Por qué? Porque el archivo que se bajan de informes nuestros, y los Media Partners también, los archivos que se bajan de informes también no se pueden modificar, los puedes salvar con otro nombre. Lo puedes poner en colorado, en rojo, filtras, borras y haces lo que quieras tú, pero con otro nombre y es tu responsabilidad. Pero el dato que sale de IAS es el que sale de IAS y ahí no puede meterlo nadie. Porque es más, ese cajón, esa ventanita que seguramente que muchos conocéis, que pone la contraseña, no existe esa contraseña. O sea, nosotros lo hacemos para que sea obligatorio que sea read only. Vale. Bueno, no sé si la pregunta iba por ahí o no. O sea, yo cuando me refiero a inmutabilidad, y esto es en mi opinión, es que si el dato recogido pertenece a una unidad, llámese Facebook, al tener el control de ese dato, no digo que lo haga, ¿vale? O sea, no digo que lo haga en absoluto, puede manipularlo, ¿vale? Yo creo que va por ahí. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros es materialmente imposible que el dato recogido por nosotros lo manipulemos porque no lo tenemos nosotros, está en Ethereum. Y además que es intocable. Yo creo que ahí va por la diferencia. Cuando me refiero a inmutabilidad, me refiero a que el dato recogido global que da fe la red está en un sitio que no se puede tocar ni por nadie. O sea, si nosotros fuéramos un medidor normal sin utilizar la cadena de bloques, lo que haríamos es recoger el dato, lo guardaríamos en nuestros servidores, en una AWS o en donde sea, daríamos esa fe de, oye, sí, está aquí, no se toca, sí, pero yo podría meterme dentro y tocarlo, si quisiera, pero en el caso no, por eso son complementarias las tecnologías. Aquí más preguntas.
Benito otra vez. ¿Para cuándo un third party que mida atribución física? Hay multitud de players y anunciantes que trabajan con location intelligence, pero ¿no falta tecnología que audite esto? Pues honestamente ahí me has pillado, o sea, no sé, o sea, no es un tema que nosotros tracemos, o sea, nosotros medimos lo que son las impresiones, o sea, lo que son el tráfico de impresiones de entornos web, o sea, perdón, entornos internet, web, app, mobile, etcétera. A este nivel, de momento nosotros no entramos. Pero vamos, te digo una cosa también, Pablo, y es que ahora mismo no entramos, pero probablemente pasado mañana, ya te digo yo lo que pasará. Por ejemplo, hace un año y medio, CTV no se podía medir ni viewability ni nada, era ciencia ficción. Ya se están midiendo. Entonces, cuesta porque no es exactamente los mismos entornos, como sabes, es más complicado, pero ya se está midiendo. Y esto, pues, a día de hoy no es posible. Esperamos, en menos de un año, probablemente. Siento no poder otra respuesta. Otra pregunta, esta es para mí. ¿AdWatch está certificado? A ver, la tecnología blockchain a día de hoy a nivel mundial no está certificada por nadie, porque no existe. ¿Vale? Los que certifican, o sea, este tipo de tecnologías podrían pasar por un control que estamos trabajando con OJD para ello, de que funciona correctamente la herramienta, pero lo que es la medición en sí, o sea, lo que es el guardar los datos en Ethereum, es el propio Ethereum, los que son encargados de red, que hablamos de una red que gestiona muchísimos billones de transacciones, muchísimos billones de dólares encima en criptomoneda, los que se encargan de dar fe de eso. O sea, no existen tecnologías blockchain certificadas. De hecho, en España se está trabajando en un sello de certificación blockchain para que dé fe de que todas estas cosas están certificadas con esta tecnología. Pero vamos, que ninguna tecnología que utiliza blockchain está certificada como conocemos nosotros la certificación, como las que utiliza Benito y demás. O sea, no existe. Hay una pregunta que está por encima, que es, la pregunta si de fraude, ¿por qué el publisher no detecta cuando entra un bot? Lo digo porque al pasar a la siguiente. Sí, perdona. Eso pues, no te puedo responder, pero a ver, una cosa está clara, y es que al final, pues los delincuentes, los robots y los fraudes siempre van por delante, o sea, los ladrones van por delante de los polis. Entonces, es como los antivirus, pues hay medidas, cada vez hay más medidas para impedir que eso ocurra. Yo seguro, o sea, estoy seguro, porque lo estoy, que todos los media partners, todos los soportes, tienen su sistema de seguridad. Hay veces que se les cuela. Y no es culpa, o sea, no considero que sea culpa de ellos, sino porque es que esto funciona así. Entonces, poco a poco va mejorando. Entonces, al final, utilizar un verificador como nosotros es una capa de seguridad extra desde un tercero que un poco lo que quiere evitar es esto. Es como las mediciones de G. Pues todos los servers ponen su segmentación por IP, pero nosotros estamos ahí para medir si algo ha pasado. Esto es igual. Bueno, preguntan si puedo explicar más en profundidad la tecnología blockchain, pero es que no tenemos mucho tiempo y si me pongo a hablar de hashes y de cosas raras, se nos va mucho tiempo. Entonces, para esta persona, si quiere que me contacte vía LinkedIn o lo que sea, y yo estoy encantado de darle una formación sobre esto. No deberían ser esta yo creo que es para Óscar, no deberían ser las agencias las que deben de asegurar a los anunciantes que lo que se sirve y se cobra es real y legítimo. Estamos encareciendo la cadena cada vez más. Que me había que estaba en silencio. A ver, nosotros tenemos nuestras propias tecnologías y nosotros en el caso de Saxis las utilizamos y las ponemos en manos de utilización del cliente. Al final yo creo, y esto va un poco relacionado con una de las preguntas que yo tenía en mente, que era la de por qué los clientes deben utilizar este tipo de tecnologías. O sea, siempre podemos pensar que, obviamente, cada tecnología que se use a más detrae inversión en la parte de medios. Es decir, si tengo 100 euros para invertir en medios y me tengo que gastar 20 en tecnologías, entre ad server, DSP, si le añado verificadores o certificadores, se me va a ir más arriba. Pero la realidad justamente es que esta tecnología lo que va a hacer es que al final
por así decirlo, y lo hablaba esta mañana con Benito, que teníamos una reunión de trabajo, es que el CPM efectivo que pagas sea mejor. Es decir, si a mí lanzar 1000 impresiones me cuestan 10 euros, claro, si tengo en cuenta que esas 10 impresiones, un porcentaje no son visibles o un porcentaje son generados por un robot o son generados o se emiten en un sitio no seguro, pues probablemente el CPM de 10, el CPM real, el Effective CPM, me pase de 10 a 15. Si estas tecnologías que yo estoy utilizando y me estoy gastando el dinero, lo que van a hacer es que obviamente me gasto un dinero, pero voy a conseguir un CPM efectivo mucho mejor, con lo cual al final lo que es un ahorro de costes. A ver, el tema de digital, y todos lo conocéis, es muy complejo y nosotros, o sea, como una agencia, pone todo lo que tiene de su parte para poder garantizar que se sirve en un sitio seguro. Pero como ha dicho Benito, pues existen robots, existen malhechores, existen todo tipo de pillerías para hacer muchas veces que eso no ocurra. ¿Somos las agencias responsables de que haya personas haciendo ese tipo de cosas? Pues no. Igual que una agencia, si planifica un pase en televisión y de las personas que están viendo la televisión un porcentaje se levanta al cuarto de baño, pues ese anuncio no ha sido visto por la audiencia que dice el audímetro que se ha visto. ¿Es responsable la agencia? Pues no. Entonces, nosotros, en la medida en la que podemos, y nosotros como Saxis y comunidad de compra programática, todo este tipo de tecnologías las ponemos a disposición de los anunciantes. Oye, pues con IAS tenemos nuestros acuerdos, Saxis utiliza Previd en todas sus campañas que van orientadas hacia la parte de branding, Saxis ha sido, creo que, de los primeros o el primer trading desk a nivel España que trabajó con AdWatch para ofrecer este tipo de tecnología. Entonces, nosotros, en ese ánimo de garantizar los entornos seguros, visibles y demás, ponemos a disposición de los clientes que trabajan con Saxis, ponemos a disposición esas tecnologías y las utilizamos a diario, vamos. Sí, al final yo por completarlo, o sea, al final vosotros, vuestra unidad de negocio se trata de gestionar de la mejor manera posible y optimizar de la mejor manera posible los presupuestos publicitarios de los anunciantes. Eso no quita para que contéis con terceros que nos dedicamos un poco más a tecnologías de innovación para poder ayudar a que esos presupuestos tengan una mayor optimización y que realmente aporten ese valor y que al final al anunciante invierta al final un poquito más en el medio. O sea, le ayude a generar un poquito más de confianza. ¿Sale más cara la cadena? Bueno, pues depende, como bien dices, depende de cómo lo vean. Al final, el retorno que tienen a lo mejor les compensa de sobra porque se ahorran todo ese dinero que están en impresiones no servidas, con robots, no sé, de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que al final estamos acostumbrados a que Internet desde el principio sea muy barato, cada vez sea más barato, que la programática, el concepto de que sea barato, pues yo creo que al final lo barato sale caro. Entonces, creo que entre todos las tecnologías están para ayudar, básicamente. Y por añadir también a lo que comentaba José Luis, yo creo que al final se entendía programática como performance y programática no deja de ser automatización de procesos y que existan este tipo de herramientas para ayudar a eficientar muchísimo más las inversiones. Vale. Yo creo que teníamos hasta las 5. No sé si es así, creo que sí. Por ir despidiendo la sesión y agradeceros a todos los que habéis estado haciendo preguntas, los que habéis formado parte de la charla. Espero que os haya parecido interesante y sobre todo agradecer a IAB y a Óscar, Iván y Benito el compartir este ratito con todos. No sé si queréis aportar algo más, despediros, lo que queráis. Pues dar las gracias y nada, encantados de poder, si tenéis más preguntas, poder responder en privado o por mensaje, email, WhatsApp o lo que sea, o LinkedIn. Pues lo mismo, muchas gracias pues a la IAB y a todos mis compañeros y un placer y cualquier cosilla que queráis comentar, incluso mis propios compañeros, pues sí, estamos disponibles, ¿no? Esta misma conversación con un café, hablando de transparencia. Sí, por último igual, agradecer a IAB, a todos los ponentes, a todos vosotros los asistentes, porque yo creo que es muy importante
lo que están diciendo mis compañeros, el tema de la transparencia. Y dentro de la transparencia es lo último que hemos comentado, ¿no? Es coste, pues todo cuesta, pero ¿cuál es el beneficio de eso? Y explicar todo eso es un ejercicio de transparencia también. No es solamente los procesos, sino realmente hacer ver a la industria que eso tiene rendimiento, que el euro que invertís en algo tiene un rendimiento. Y para nosotros es muy importante hacernos escuchar en este tipo de marcos de referencia objetivos, que no parezca que solamente estamos vendiendo nuestra historia, sino que sea de una manera objetiva con otros compañeros para que veáis que realmente estamos todos en esto y que no hay intereses particulares únicamente. Muchas gracias. Vale, pues dejamos de compartir la presentación y ha sido un placer